El tema de este año es eticidad y reconocimiento en la era de la inteligencia artificial. En esta oportunidad, esta charla, conferencia, que va a estar a cargo del doctor Adra, su título es Medianoche en Roma, eticidad en el marco del reconocimiento de la era de la inteligencia artificial. Acá nuestro disertante, el doctor Adra, es rector y director general del Colegio San José de Flores, es apoderado del CONSUDEC Sí. y también es profesor en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, bienvenido, doctor Marcelo Adra, y lo dejo acá con la concurrencia, que les agradecemos a todos el tiempo y la predisposición para estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Laura. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Espero que bien. Buenos Bueno, antes días, que ¿qué nada, tal? buenos días. Antes que nada, alguna aclaración en el sentido siguiente. Yo soy un abogado que se ha dedicado a la filosofía del derecho, básicamente, y a la educación, más allá de ejercer mi profesión de abogado. Y me gusta más llamar a esto charla que conferencia, y les voy a explicar por qué. Yo no me puedo definir como filósofo, porque yo considero que con suerte lo que logro es una actitud filosófica, que no necesariamente es lo mismo que ser filósofo. Entonces, lo que me propuse para este encuentro es tratar de generar actitud filosófica, que creo que es mucho más trascendente y mucho más primario que considerarse filósofo o inclusive que la erudición. Por eso, eh, por eso también busqué el título, por eso también pensé en un título para esta presentación que tuviera que ver con la actitud filosófica. Es absolutamente cierto que Medianoche en Roma suena extraño a una charla de eticidad. Y es cierto que vamos a abordar algunas miradas como la de Enrique Dussel en esto de la eticidad. Pero no hay nada que no esté en internet que no puedan saber de Enrique Dussel. Yo no les voy a quitar ese privilegio de buscarlo, mirarlo y encontrarlo. Pero, ¿por qué pensé en Medianoche en Roma? ¿Qué es Roma para mí? ¿O qué significa Roma? Porque hay un símbolo detrás de Roma. No solo es una bella ciudad, sino que para mí es una ciudad que tiene que ver con el encuentro, que tiene que ver para todos aquellos que tenemos raíces en parte italianas, sabemos que es un lugar en donde la gente se encuentra, es un lugar donde la comida es importante, donde el encuentro entre amigos es importante, y lo simbólico para nosotros es una ciudad que contiene a la ciudad del Vaticano, una ciudad que también tiene un contexto religioso, y que a partir de esa mirada de encuentro eh, se distingue de otra mirada, se distingue de la mirada de eh, de la enciclopedia parisina o de la luz parisina. ¿Y por qué la medianoche en Roma? Por dos motivos. El primero es porque a medianoche es donde hay menos luz, es el punto más oscuro. Y el punto más oscuro del encuentro, yo creo que es el lugar en donde estamos parados. Yo creo que si hablamos de eticidad, y ahora vamos a saber qué es, estamos parados a la mitad de la noche. Un día ya terminó, la luz de una era ya se apagó, pero todavía no se prendió la luz de la era que viene. Todavía no llega el día. ¿Y qué hacemos en el medio? Por eso la medianoche. Pero hay otro secreto más. Eh, y acá se lo robé a Woody Allen. Tal vez alguno de ustedes haya visto una película que se llama Medianoche en París. Eh, y quise jugar con eso por la poesía que supone
esa película y qué es lo que le pasa a este hombre, que ya lo vamos a charlar en un rato, en la medianoche en París. ¿Y qué nos pasaría en la medianoche en Roma, en la ciudad del encuentro, en la ciudad del otro? Bueno, hecha la presentación, eh, la verdad es que tengo que contarles que para mí esto es un desafío, porque no deja de interpelar y de interpelarme y de interpelarnos la situación en la que vivimos, que para mí no es menor y muchas veces nos puede llevar hasta el enojo por la desesperanza, que tiene que ver con un montón de cuestiones. Lo vemos en el cotidiano, jueces que no dictan justicia, sino que se miran el ombligo y tratan de aparecer como estrellas en las marquesinas, que dictan sus sentencias pensando en sus amigos o en sus conveniencias, es decir, que se miran el ombligo y no miran a los judiciables, es decir, no miran a las personas que intervienen, no piensan siquiera en el término de justicia. Redes que no paran de insultar, que no paran de quitarle entidad a la otra persona. No son muchas veces mecanismos de comunicación, sino de desprecio, y la palabra desprecio no es menor, justamente un desprecio por el otro, no solo en redes, en medios tradicionales, en vínculos. Hay un desprecio claro por la vejez. Hago un paréntesis en esto. No estoy hablando solamente de la República Argentina, estoy hablando de una cultura, si se quiere, más universal en cuanto al alcance de los países. Les decía, desprecio por la vejez, eh, claramente habrán escuchado la expresión viejos meados, que parece bastante insultante. Eh, Guerras que hubo toda la vida, pero donde no se terminan, sino hasta la destrucción total del adversario. Hay idea de destruir a quien me enfrento. Ya no me enfrento solo para defender lo que tengo, sino para destruir al otro, de modo definitivo y total. Odio al inmigrante. Vemos, hace poco tiempo vimos cómo levantaron en una racia de trabajadores a inmigrantes y los deportaron a sus países, inclusive a cárceles intermedias. Entonces, en medio de esta cultura, por eso creo que estamos en la medianoche de Roma, ¿no? Estamos en la medianoche del encuentro. Eh, en medio de esta cultura, me parece que hablar de eticidad, o bien parece que estuviéramos haciendo un chiste y parece que estuviéramos cargando, o estamos buscando una respuesta, o estamos tratando de pensar una respuesta posible a esto. Les decía al principio que no tengo las respuestas, pero sí por lo menos voy a tratar de pensar o de ayudarnos a que pensemos entre todos por dónde vamos, porque no es solamente una exposición filosófica, al contrario, lejos de eso. Trato de que pensemos en el marco de esta medianoche y de qué quiere decir esta medianoche. En este marco es donde quiero introducir alguna idea de Enrique Dussel, que es la idea de eticidad, a diferencia de la ética. Porque la ética es un marco de valores, ¿sí? Un listado de valores donde coincido o no, justifico o no, pero la eticidad supone la interacción, tanto en Dussel como en Hegel, la interacción entre la persona y el otro. Y podríamos incluir algunas instituciones sociales, la familia o las instituciones del Estado, pero básicamente es la interacción. Entonces, no es solamente cuál es mi marco ético o cuáles son los valores que represento, sino desde qué lugar me paro en el vínculo con el otro. Si me paro desde lo que yo creo y lo que a mí me sirve, o sea, el principio liberal ético de toda la vida histórico, o si me paro con mi mirada
en mi prójimo desde un sentido religioso, en mi próximo desde un sentido filosófico, en el que tengo al lado, con aquel que interactúo, con aquel alumno al que le doy clase, con aquel profe que tengo adelante ahora, con mis padres, con mi familia, con los que no conozco. ¿Cómo me paro? ¿Qué miro? ¿Qué es la otredad? ¿Cómo juega el otro en el vínculo conmigo y cómo valoro mi interacción en el vínculo con el otro? Esta es la eticidad. A eso se refiere Dussel. Desde ese lugar parte, insisto, no desde el lugar de un simple marco de valores estanco, sino desde el vínculo. Y justamente la idea de partir desde el vínculo, él busca una idea de liberación y una idea de justicia. A ver, para ponerles un ejemplo, yo puedo vincularme con otro pensando qué le voy a sacar. ¿Qué voy a sacar de esa relación? ¿Qué me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo, cómo me enriquezco? O puedo pensar en qué lo ayudo o cómo disfruto, simplemente, cómo disfruto del vínculo con el otro. Cómo disfruto del vínculo con el que tiene más, con el que tiene menos, con mi par, con mi alumno, con mi profe, con mi familia, con mi compañero de trabajo. Y este modo de vincularme me quita del centro de la escena necesariamente. Porque seguramente voy a vincularme desde mi propia experiencia, seguramente voy a vincularme en términos generales desde mis propios dolores, que son los que me constituyen, desde mis propias pérdidas, pero entendiendo que el otro también tiene sus dolores, también tiene sus pérdidas, y que también puede no llegar a las mismas prácticas éticas que yo espero, pero porque también está condicionado por sus dolores y por sus éticas, y por sus deficiencias, o por sus dificultades, o por sus carencias, del mismo modo que lo estoy yo. Cuando yo me puedo posicionar desde este lugar en el vínculo, es mucho más difícil o desaparece el desprecio al otro, el desprecio a la otredad. Porque empiezo a comprender qué le pasa al viejo, qué le pasa al migrante, qué le pasa al niño desprotegido, qué le pasa al justiciable sin justicia, qué le pasa al perseguido. Lo empiezo a comprender, pero porque yo me pongo en ese lugar, aunque nunca hubiese pasado yo por esa experiencia. Pasé por otras que me indican o que les indica a cada uno de ustedes cuáles son las situaciones de dolor que les parecieron injustas en su propia vida y esto puedo proyectarlo al otro. Si yo parto de una ética en interacción, entendiendo básicamente que el otro y yo somos seres vulnerables, entonces voy a estar mucho más dispuesto al diálogo, voy a estar mucho más dispuesto a una interacción, voy a estar mucho más dispuesto a comprender y aunque no comparta, no voy a negar su existencia. En este sentido, Dussel trata de entender la eticidad desde la modernidad y desde la conquista de América y lo pensó en términos de una modernidad europeizante, es decir, Europa como centro de la cultura en 1492 y América ni siquiera era otro, América era algo a conquistar, a anexar, no me importan las culturas originarias en el pensamiento europeo, solo impongo la que tengo porque es la que vale y es la única, es una negación absoluta del otro. Pero probablemente lo mismo le pasara a Europa con las culturas musulmanas que en ese momento lo dominaban, es decir, tampoco Europa en ese momento era necesariamente el centro, sino que probablemente sea un satélite del mundo musulmán que era quien eh, los estaba gobernando, por lo menos a cierta parte de Europa. Bueno, pues bien, él trata de superar esto y trata de generar una ética que supere esta idea desde la modernidad y desde pensar en los demás. E insisto, básicamente tomando la concepción de la dignidad y de la igualdad en el otro. Eh,
subsumiendo la libertad a la libertad del otro. Es decir, ¿qué le pasa al otro? Yo quiero darle una vuelta de rosca a esto y pensar en qué nos pasa, qué le pasa al otro y qué me pasa a mí. Yo no puedo escindirme en esta mirada del vínculo ético. No puedo mirar solo al otro, pero lo que no puedo hacer es mirarme solamente a mí. Por esto es que creo, por esto es que yo creo que este desprecio al otro es lo que nos hace insultar de modo continuo, es lo que nos hace cancelar, despreciar, quitarle derechos por género, quitarles derechos por edad, quitarles derechos por eh, hasta por posición económica, por estatus social. Entonces, y quitarle derecho es al punto de negarlo, al punto de negar al otro. Entonces, nada, creo que esto fácilmente, fácilmente, nos lleva al odio, nos lleva a una cultura de odio. Insisto con algo. No estoy hablando solamente de ejemplos vernáculos. Estoy hablando de una cultura en donde si no me gusta cómo salió una elección, tomo el Capitolio. Si no me gusta qué pasó con lo que todos elegimos, tomo el Congreso, de Brasil, de Estados Unidos, de lo que pasa en Europa. Estoy hablando de Ahí la va. invasión rusa en Ucrania. Estoy hablando de un mundo que está así. Sí, perdóname. No, pensé que querías decir algo. Entonces, en este marco, creo que si no pensamos en salidas que tengan que ver con el otro, nuestra cultura se va a extremar. Y se va a extremar hasta el punto de la violencia. Y de la violencia física como respuesta a la desesperación. Entonces, por eso hablar de ética o de eticidad en este contexto me parece mucho más preponderante que en otros contextos. Hubo toda una corriente humanista, o sea, desde Sartre o por nombrar a Sartre, pero inclusive hasta después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, eh, todos aquellos que en algún momento hayan leído a Víctor Frankl y hayan compartido algo de lo que significó el humanismo, y un humanismo existencialista, no solo esencialista, ¿no? Un humanismo que tenía que ver con lo que hago, entienden que esta mirada fue una respuesta al odio que significó la Segunda Guerra Mundial. Y es probable que después de esta medianoche en Roma, la luz que aparezca en el día siguiente sea la luz de un nuevo existencialismo, sea la luz de una nueva consideración del otro, respetando la dignidad, el derecho a la vida, la solidaridad y dejando de domar, ¿no? Fíjense qué palabra que tenemos de moda hoy que es lo domó. Lo domó es lo, lo silenció totalmente, lo llevó al punto donde el domador quería. En ningún momento lo respetó, en ningún momento pudo compartir, en ningún momento pudo intercambiar. Eh, Solo lo negó absolutamente. Bueno, yo creo que estas situaciones que efectivamente bueno, a mí por lo menos me enojan, y me enojan mucho, y me enojan no solo por las situaciones, sino que me hacen preguntar cómo hicimos para llegar a esto. También me enojan conmigo, ¿no? Sí, también me enojan conmigo como parte de la sociedad, porque eh, esta gente, y se nota en encuestas, todavía sigue siendo sostenida y todavía sigue siendo querida. Bueno, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con esto de ponernos en el lugar del otro? ¿Qué nos pasa con esto de entender que hay otro tanto o más necesitado que yo que me necesita y que necesita mi hombro?
¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Porque hasta acá estuvimos hablando de un estado descriptivo, de un estado de situación, de un estado donde alguno le pondrá más énfasis como yo, otro se lo quitará, pero que es innegable. El tema es, ¿y qué me pasa con la inteligencia artificial? ¿A dónde me lleva? ¿Me lleva a no pensar más? ¿Me lleva a que haya algoritmos, sistemas, aplicaciones que respondan por mí? ¿Me lleva a atrofiar mi propia manera de pensar simplemente por no usarla? Así como yo no me acuerdo de memoria los teléfonos que antes me acordaba porque los tengo en una lista, puedo también atrofiar mi posibilidad de pensamiento. Yo creo que no. Yo creo que si la usamos de herramienta, la inteligencia artificial nos puede ayudar al resto. Yo creo que eh, la inteligencia artificial puede volver a generarnos lazos o puede también destruirnos. Esto es, hoy pensaba en la inteligencia artificial como herramienta y me venía a la mente un martillo. Nadie dudaría de la utilidad del martillo porque es una herramienta. Nadie dudaría de esa utilidad si voy a clavar un clavo. Eh, y nadie dudaría de esa utilidad si le voy a romper la cabeza a otro eh, pegándole con el martillo. El problema es el uso de la herramienta. Y el problema es que somos nosotros, con esta eticidad, la que estamos armando, los que estamos armando la inteligencia artificial. Pero en ningún caso la herramienta puede ser desechada, en tanto suponga ciertas reglas, suponga la regla del respeto, suponga la regla de la inclusión, eh, porque en parte esta medianoche también se viste de exclusión, insisto, de exclusión del que menos recursos tiene, de exclusión de la tercera edad, como si no hubieran tenido experiencia de vida la gente más grande y como si esta experiencia de vida no pudiese sernos de mucha utilidad. A los chinos tan mal no les fue y veneran a los ancianos, ¿no? En realidad, la mayor parte de las culturas no occidentales llevan a una veneración de la ancianidad importante, de la cual en Occidente cada vez nos alejamos más. Si no cuidamos a los chicos, si no cuidamos los acuerdos previos, si no cuidamos el diálogo, porque respetar al otro o interactuar con el otro o entender al otro casi como yo, es una manera de entender la cultura y supone diálogo continuo y constante. Y acá también, y acá me viene el amigo Woody Allen a la cabeza, y acá me viene La medianoche en París. Y usted dirá, ¿qué pasa acá? ¿Cómo mezcla este hombre estas cosas? Me llamó la atención, probablemente muchos lo hayan visto, si no se las recomiendo, está en muchas plataformas. Medianoche en París, un escritor justamente estaba de vacaciones con su mujer, la familia de su mujer, y a la medianoche se iba solo a caminar por París, por el barrio latino, se sentaba en una esquina y aparecía un auto que para su sorpresa lo cargaba y lo llevaba al París de los años 20. Y lo llevaba a encontrarse con los poetas, los escritores, los pintores, los artistas de los años 20. Y el tipo no lo podía creer ese viaje en el tiempo que luego desaparecía a la mañana siguiente. A la mañana siguiente él volvía a su... Y la medianoche en Roma también es la esperanza de la magia. Y cuando digo magia me refiero a magia en términos de no literales, sino en términos poéticos. O sea, porque creo que el arte no es magia, pero sí es una mirada de mayor sensibilidad como modo de percepción de la realidad. Y por eso le robé la idea a Woody Allen.
porque me parece que de la única manera que nosotros podemos atravesar esta medianoche es con la sensibilidad del arte, con la sensibilidad del artista, no como una salida simplista a un dilema filosófico, sino como un modo de comprensión de la realidad con una mayor sensibilidad. Esta sensibilidad que me da el arte. Tal vez alguno haya leído algunas cosas de Heidegger y les resuene esto, porque él creía que el poeta, lo que él llamaba el poeta, pero básicamente el artista, tenía otra manera de interpretar a la persona, que no pasaba por el exceso de racionalidad, sino que pasaba básicamente por un modo más profundo de entender la palabra y de entender al ser. La palabra como creación era una manera más profunda que la del filósofo, la del artista o la del poeta. Entonces, a partir de esto, vuelvo a creer y vuelvo a pensar que solamente desde un lugar de poesía, no en términos literales de la poesía de rima, sino de poesía en términos de cómo comprender la necesidad del otro, en donde la palabra no me puede limitar, donde la palabra no me puede limitar en la comprensión, es por donde está la salida a este dilema del odio y de la destrucción. Inclusive de cómo funciona la inteligencia artificial en esto. Inclusive es lo que me puede diferenciar, porque no está racionalizado, porque es una razón no técnica, porque es una manera de comprensión desde la plenitud del ser. Entiendo que esta dificultad, o que puede haber una dificultad en mezclar los campos, ¿no? ¿De qué está hablando de filosofía? ¿Está hablando de poesía? ¿De qué está hablando? No, es solamente abrir la cabeza a que no hay una sola forma de percibir el mundo que me rodea. No es únicamente lo racional aquello que me permite comprender el mundo que me rodea, y mucho menos al otro que tengo al lado. Hay una profundidad necesaria para comprender al otro y la necesidad del otro. Y no me puedo abstraer de eso, aunque eso sea más difícil, aunque eso sea más complejo, aunque no me entre dentro de ninguna teoría, aunque no haya teoría filosófica que lo abarque. Pero esta otra manera de comprender al mundo me enriquece. Y me enriquece tenga la filosofía política que tenga, porque, insisto, esto no anula las diferentes maneras de entender al mundo. No anula las diferentes miradas políticas que existen hoy. Lo que digo es, siempre consideran al otro. Y lo consideran al otro no solo en lo inmediato y en el resultado final, sino en lo inmediato, en el camino intermedio hasta ese resultado final. Yo no puedo dejar un tendal, no puedo negar la existencia del otro. Me obliga a acordar con el otro, me obliga a mi eticidad a escuchar, darle entidad, comprender e incluir la mirada del otro. Eh, no puedo considerarme tan superior de negar la existencia y despreciar al otro en ningún caso. Por eso creo que hay que pensarlo de al revés. Hay que pensar lo que es lo que me une, qué es lo que me hermana, qué es lo que me lleva más profundamente a juntarme con el otro, aunque piense en de modo totalmente antitético, o sea, aunque sea la antípoda de mi pensamiento. Y es ahí donde vuelve la poesía, y es ahí donde vuelve el arte, y es ahí donde vuelve la absoluta empatía, es una palabra que ahora se usa mucho, pero que tiene que ver con dejar que mi sensación y mi acción intervenga en el otro y estar al servicio del otro. Insisto, ustedes me dirán, bueno, pero finalmente esto es
¿Es filosófico? ¿Es psicológico? ¿Qué mirada es? Insisto que es poética, es una mirada integral. No creo que haya que separar las respuestas. No tengo yo la respuesta. Me parece que esto tiende insisto, esto tiende a hacernos pensar, a hacernos pensar de cómo salir de este dilema. Es un dilema serio. Ya la humanidad ha pasado otras veces por situaciones de desprecio, no de modo tan exagerado como ahora, simplemente porque la comunicación ahora es mucho más veloz, llega más gente, nadie está excluido. Entonces las modas de los desprecios cada vez se hacen más palpables, porque a todos nos llega, todos vemos la tele, todos tenemos redes, todos nos sumamos y todos convertimos esta realidad en una, ¿saben? Les cuento, yo les pregunto, pero no voy a tener respuesta porque están todos con el micrófono apagado. Lo que significa Babel, Babel era una torre que según el relato, el mito, como lo quieran ver, del Antiguo Testamento, empezaron a construir los pueblos. Como discutían, se odiaban, lo que dice el relato es que Dios los castigó dándoles diferentes lenguas y no se podían entender, no se podían comprender, porque cada uno empezó a hablar en diferentes lenguajes, no había manera de entender al otro y resultó esto un desastre. Justamente, como todos hablan de todo, a nadie no, perdón, cuando digo esto no es una generalización, pero en muchos casos se nota el desprecio y la cancelación del otro, la cancelación en el sentido más absoluto, ¿no? Eh, Te domé, me domaste. Cuando eso nos empieza a pasar, nos alejamos de la empatía, nos alejamos de la comprensión, nos alejamos de entender qué pasa. La violencia para despreciar al otro cada vez es mayor. Y por eso es que creo que debemos volver a recurrir a la poesía como modo de comprensión, a una comprensión poética que no es lo mismo que sentarse a escribir estrofas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo comprendo al otro de un modo no literal, de un modo donde no quiera ser el dueño de la verdad. Esta es una comprensión poética, tratar de comprender el ser del otro. Creo que a esto también se refería Heidegger, y por eso creo que es superadora junto con el arte. Bien, por último, y los escucho después, eh, porque, insisto, no quiero generar otra cosa que la chance de pensar en esto y de para qué nos sirve filosofar, sigo pensando que no podemos privarnos de lo que otros han dicho y que si vamos a difundir, si vamos a tener redes, si vamos a utilizar eh, las redes sociales, el Internet o los medios tradicionales de difusión, es nuestro deber infundir vida, infundir esperanza, infundir arte, como modo de calmar el corazón o la mente desesperada del otro. Por eso me parece urgente esta necesidad, eh, porque el arte nos calma, porque el arte nos permite una comprensión con una profundidad distinta. Bueno, para el final quedarán algunas otras expresiones. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud? ¿Alguien quiere agregar algo? Veo que hay en el chat un par de cuestiones, no sé qué dicen. Totalmente de acuerdo, me resuena Heidegger y hablo desde la experiencia. Ahí va. A algunos les parecerá tonto o aburrido, pero llevé la filosofía del rap, poesía cantada, y es una experiencia hermosa, me presenta otra mirada que se complementa perfecto con la eticidad y el otro. Bueno, gracias. Eh, Insisto, a alguno le parecerá poco serio
mezclar lo racional de lo que la filosofía tiene como prensa, ¿sí? Pareciera ser que la prensa de la filosofía pasa solamente por la lógica, por sentarme a leer y aburrirme. Pero quiero romper ese mito. Quiero empezar a pensar en una filosofía que me permita comprender al mundo en el que vivo y en el que tenga chance de cambiar algo, mínimamente algo de lo que me pasa. Esto es revolucionarlo. Y por otro lado, no conozco revolución que no tenga un poeta. Porque el poeta no solo es el que anima al revolucionario, sino es el que permite comprender la realidad que hay que cambiar. Porque básicamente comprende lo que al otro le pasa y la necesidad del otro. Entonces no puede dejar de ser una categoría válida de comprensión la poesía y el arte. Vuelvo a repetir por enésima vez, no la poesía en términos de cuatro estrofas o de rimas o de sonetos, sino una manera poética de entender al mundo y una manera empática de comprender al otro. Y si meto la inteligencia artificial, bueno, tal vez siga siendo aquello que me haga sentir de que soy humano y no una inteligencia artificial, mi rasgo poético y mi rasgo artístico. Y si la inteligencia artificial va a hacer que haya menos mano de obra, que cosa que puede ocurrir, pues bien, será la poesía y la manera de entender al otro y la manera de justificar la existencia del otro lo que me lleve a ver cómo compenso esa dificultad que por otro lado me causa. Es la poesía lo que puede hacer que la herramienta de la inteligencia artificial me permita, voy a decir algo que parece un cliché, que ya no se usa más decir, pero que es absolutamente verdad, hacer un mundo mejor. Pero no para mí, no para mí, porque por ahí hacer un mundo mejor para mí es ganar unos pesos más, y no pasa por ahí la respuesta. Yo les diría que ponerse en el lugar del otro ni siquiera es altruista, es hasta en un punto egoísta, porque me da a mí más placer, me da a mí más seguridad, me da a mí mejor entendimiento de quién soy, porque mi vida es interacción con el otro. Perdón, amagué con darle lugar a participación, a preguntas y seguí hablando yo, pero si alguien quiere participar, decir o hacer, con gusto escucho. Sí, ¿puedo decir algo? ¿Sí? ¿Quién? ¿Dónde está? Ahí. No, pensaba también, no por la cuestión de mezclar, sino por la cuestión de como parte de la realidad, la ética, también la parte religiosa. El Papa Francisco muchas veces habló de esto, de la cuestión de los distintos lenguajes, cómo podemos acercarnos para no descartar al otro. Y hablaba mucho del tema del filósofo Kuhn, creo que decía algo así, de Sí, Argentina, la noción de pueblo como una categoría para trabajar también, lo relacionaba mucho con lo que estás mencionando, ¿no? Es importante el nosotros como pueblo y a partir del arte, argentina, latinoamericana, en fin, me parece muy, muy, muy valioso lo que estás aportando. Y bueno, lo relacionaba con el bagaje que nosotros trabajamos en los colegios por ahí, qué sé yo, católico, pero también puede ser no católico, ¿no? Es como un mensaje universal el del Papa Francisco y el de la Iglesia en general, pero a mí me llegó mucho por allí la noción de pueblo y si negamos la historia, decía él, es como que negamos también quiénes somos hoy. Y viste que vieron que hoy está esta tendencia también de la historia es hoy nomás, ¿no? La historia empieza hoy. sí, claro. Como para seguir pensando, y lo del arte también lo relacionaba con las neurociencias, hay una famosa ahora, Nazaret Castellanos, que los lleva al museo, a los alumnos o a quien quiera, para a través del Museo del Prado, observando las obras de arte, también podemos tener como mayores conexiones neuronales y también comprender al nosotros. No pensaba cómo
lo que vos estás expresando se relaciona con tantos aspectos que por ahí a lo mejor los filósofos quizás con otro perfil lo sesgan solamente por un lado, ¿no? Con los chicos, los adolescentes y los jóvenes acerca mucho esta mirada, me parece, Marcelo. Gracias. No, a vos, y algo con relación a lo que decías, yo no quise incluir la mirada de Francisco, del Papa Francisco, simplemente para no hacerlo, o que pareciera tendencioso, pero entiendo y comprendo y comparto absolutamente esa mirada, porque me parece que voces como la de Francisco o como líderes de otras religiones o de otros plantean, porque justamente es la cultura del encuentro y la inclusión, y justamente es la no, el no desprecio al inmigrante, al viejo, al excluido, a la mujer, a las minorías, minorías sexuales, minorías. El no desprecio es lo que nos hace una humanidad mejor. Insisto, eh, pareciera poco estricto el pensamiento dentro de un marco filosófico tradicional. Pero hace años, miren, yo en el año 85, 86, 85, mientras cursaba mi carrera de Derecho, empezó la cátedra de Derechos Humanos a funcionar, empezó con el nuevo plan de estudio la materia de Derechos Humanos. Y para nosotros, criados en una filosofía totalmente analítica, pensar en derechos humanos era casi una contradicción, porque ¿qué quiere decir derecho si no estaba escrito? ¿Cuáles eran los humanos? Y entonces se comenzó a trabajar en la posibilidad de una ética que exceda lo normativo. Y esto me suena a lo mismo, me suena a empezar a pensar en una filosofía y en una manera de entender al otro que tenga que ver con comprender al otro como ser en un punto más profundo que la simple narración. Y agradezco tu intervención porque es cierto que Francisco es un faro en esto. Eh, y es cierto que no podemos, o lo fue, o seguirá siendo para aquel que sea creyente, pero no entiendo que eh, desde muchas miradas esto es un faro. Lo único que me parece que tenemos que pensar es en no excluir y en ser incluyentes y en ser inclusivos. Inclusivos con el discapacitado, que convive con nosotros en la escuela todos los días, a los que ahora están en el cole, y cuando hablo de discapacitado no hablo solo de aquel que tenga una discapacidad física o emocional o mental. Muchos somos discapacitados en muchas cosas, pero ser inclusivo, tener la posibilidad de entenderlo, de ponerme en el lugar del otro, de acordarme desde mis propias pérdidas cuáles son las pérdidas del otro y ponerme en su lugar desde ese lugar. Creo que es la única manera de escaparle a la guerra civil, a la destrucción, a la autodestrucción, que son nuestros temores. Eh, y es cierto, la historia existe, y la historia reciente más, y no se la puede negar, no podemos ser tan necios de creer que el mundo empezó hace 5, 6, 7 o 10 o 20 años, empezó hace mucho más, y la experiencia hay que tomarla. Eh, cuando pensaba en la poesía, eh, algo que un poeta en una canción, porque además esta experiencia del Museo del Prado me parece muy útil. Cada uno al arte la toma desde donde le gusta. A algunos les gusta más la música, a otros la prosa, a otros la literatura más genérica, la poesía, la pintura, la escultura. Pero pensaba en un poeta que hacía música que decía que las manzanas ya no huelen, que nadie conoce al vecino, que a los viejos se les aparta después de habernos servido bien, que el mar está agonizando, que la tierra cayó en manos de unos locos con carné. Y esto lo dijo en el 82 u 83, hace 50 años, o 45.
Por eso todavía sigo escuchando a Serrat cuando canta Quien corresponda. Es cierto que puedo ser un poco anacrónico, pero me parece que estas son las poesías que en el corazón quedan y que todos, con la nueva o con la vieja poesía, estamos obligados a descubrir y a pensar en una manera de salir. Bien, ¿algún otro? Bueno, los libero de esta tortura, eh, pero piénsenlo. Bueno, le vamos a agradecer entonces al doctor Adra. No sé si alguien quiere hacerle alguna otra consulta. Sé que hay muchos que me están escribiendo que no tienen audio, no pueden hablar, pero pueden escribir si quieren algo en el chat, porque hay varios que me escribieron. También me acaba de escribir la profesora Carla Esperanza, que se acaba de retirar con los alumnos, que agradece la charla, pero bueno, tenían hasta este horario para poder estar. Así que acá te están poniendo, ¿se sabe cuándo es la siguiente conferencia? Ah, bueno, la siguiente conferencia es siempre el primer jueves del mes, o sea, va a ser el primer jueves de julio a la misma hora. Y también voy a pasar, Marcelo, un avisito. Acuérdense Vale, que en este momento los sábados están los talleres de los ejes. Este próximo sábado, siempre es por la misma dirección del Zoom y el mismo enlace. Este sábado a las 16:30 será la segunda parte del taller de ética, así que, no, de política. Así que bueno, los esperamos. Acá te están mandando saludos de Posadas, Margarita besos, Pintos. ¿Eh? besos grandes a todos lados, a Posadas, a toda la gente de todo el país que está enganchado. Así que bueno. Bueno, Bueno, te agradecemos muchísimo. gracias a todos y gracias por la paciencia y gracias por la escucha. Muchas gracias. Te ponen acá también. Gracias, de Santa Fe. Gracias. Muchas gracias. Pilar, el próximo sábado el taller es del eje B, la segunda parte. Bueno, los saludo a todos, que sigan bien y que estén bien. Y Bueno, pensemos en el otro, no perdemos nada, ganamos vida. bueno, Gracias. que tengan lindo día. Y bueno, a los que nos vemos el sábado. Ahí Débora, te saludamos también. Allá los chicos del Colegio IPEI también, de Santa Cruz. Alejandra, un beso. Gracias, Lauri. Chau, chau. Chao, chao. Algo como... Acá te ponen muchas gracias por las palabras, empatía hace falta. Muchas gracias, señorita. Debe ser para mí, ¿no? Ah, ¿te cambiaste el nombre?
Estoy haciendo las pruebas. Estás muteado. Sergio, Sergio, los rajé a todos uno por uno, ¿ves? Los fui echando. ¿Me escuchás? Háblame. No te escucho. Bueno, escuchame una cosa. Nada. Ya está. Quedé sola.